Dicen que el bosque no es más que un conjunto de árboles, que cada crujido, cada sombra y cada aullido en la distancia puede explicarse racionalmente. Pero hay quienes aseguran que no todo en la naturaleza sigue las reglas del hombre. Existen regiones que no fueron olvidadas por casualidad, sino borradas intencionalmente de los mapas. No porque estén vacías, sino porque guardan algo que nadie se atreve a enfrentar. Este no es un relato de ficción, es una recopilación de testimonios reales, documentos extraviados y memorias que los locales prefieren no recordar. A lo largo del tiempo, se ha hablado de criaturas que caminan entre los árboles, que no dejan rastro alguno más que huellas imposibles, gigantescas, perfectamente marcadas, y luego, como por arte de magia, desaparecen. No son mitos contados en noches de campamento, son fragmentos de una realidad más oscura. En estas páginas no solo conocerás la leyenda del Bigfoot, o Sasquatch, como lo llaman en el norte, sino los detalles que no suelen contarse. Senderos prohibidos, sonidos que no se corresponden con ningún animal conocido, y hombres que jamás volvieron del bosque. Desde tiempos remotos, los pueblos nativos de América del Norte hablaban de una criatura silenciosa, enorme, peluda, con una mirada que parecía comprender y acechar al mismo tiempo. Lo describían como parte del equilibrio natural, un guardián para unos, un castigo para otros. Este ser tenía muchos nombres, dependiendo del lugar y la lengua tribal, pero compartía siempre la misma figura: bípedo, cubierto de pelo y casi imposible de ver de cerca. Años después, cuando los primeros exploradores europeos llegaron a esas tierras, escucharon los mismos relatos una y otra vez. Eran hombres sencillos, sin tecnología, pero con paciencia y respeto por el entorno. Anotaban cada detalle en pequeños cuadernos de cuero. Estos pioneros no buscaban fama, sino respuestas, y sin saberlo, comenzaron a construir lo que hoy se conoce como los archivos del Sasquatch, una base de datos hecha de huellas, descripciones y patrones que, más que leyendas, parecen partes de una verdad enterrada. Para el año 1800, los primeros registros escritos sobre esta criatura empezaron a circular en periódicos locales. Se hablaba de hombres peludos que deambulaban por los bosques del norte, dejando tras de sí huellas enormes, difíciles de ignorar. Incluso figuras históricas como Thomas Jefferson mostraron interés en estos relatos. Si hasta un presidente prestaba atención, ¿acaso no valía la pena investigar más? Con el paso de los años, los informes se multiplicaron. La criatura recibió finalmente el nombre que hoy resuena en todo el mundo: Bigfoot. A partir de la década de 1950, el fenómeno se transformó en parte del imaginario popular. Pero lo más inquietante es que los detalles se mantenían constantes. No importaba si el testigo era un cazador, un montañista o un niño de un pueblo remoto. La descripción era siempre la misma: una figura alta, cubierta de pelo, que se movía en silencio y desaparecía antes de ser capturada. Más que creencias, estos relatos condicionaban la vida de comunidades enteras. Algunas personas evitaban salir de noche, otras hacían ofrendas en ciertos árboles. No se trataba de superstición, sino de estrategia de supervivencia. Se escuchaban sonidos extraños. No eran lobos, ni osos, ni nada reconocible. Eran gritos bajos, guturales, que hacían vibrar el pecho y se perdían entre los troncos. Y quien ha dormido en una tienda de campaña en medio de un bosque, lo sabe. Hay sonidos que uno no olvida jamás. Así nació el misterio, no como un invento, sino como una acumulación de hechos inquietantes. Los primeros investigadores de campo, aunque no se llamaran así, comenzaron a recolectar huellas, hacer moldes en yeso, compararlas con animales conocidos. Hoy,
Muchos de esos moldes se conservan en museos privados o colecciones de criptología. Presentan detalles anatómicos difíciles de falsificar: arcos plantares, distribución de peso, flexibilidad. ¿Cómo pudo alguien falsificar eso en plena naturaleza y en tantas ocasiones distintas? La historia apenas comienza. En los próximos capítulos te adentrarás en los bosques prohibidos, seguirás los rastros del pasado y descubrirás por qué el misterio del Bigfoot ha resistido al paso del tiempo, no para ser creído, sino para ser escuchado. El misterio del bosque profundo no terminó con los relatos de los pueblos nativos ni con las primeras noticias publicadas en diarios de provincia. En realidad, fue entonces cuando comenzó la búsqueda moderna, impulsada por algo más poderoso que el miedo: la obsesión. Durante el siglo XIX y principios del XX, un puñado de hombres se dedicó a recorrer los bosques más densos del continente americano, en busca de aquello que todos habían oído nombrar, pero que nadie podía explicar. No buscaban oro, ni gloria, ni siquiera certezas. Buscaban pisadas, y en ellas una verdad. Estos exploradores no llevaban consigo tecnología avanzada, porque simplemente no existía. No tenían cámaras digitales, ni drones, ni laboratorios móviles. Llevaban brújulas, cuadernos, cinta métrica y moldes de yeso. Su arma era la paciencia, su trinchera, el silencio del bosque, y su religión, una fe obstinada en que los relatos indígenas, los testimonios de leñadores y los rumores de cazadores no podían ser todos invento de la imaginación colectiva. Uno de los elementos más reveladores de esa época son los diarios de campo, cuadernos simples, de tapas duras, en los que anotaban cada detalle con una meticulosidad casi religiosa: hora, dirección del viento, tipo de suelo, tamaño de la huella, profundidad, temperatura, comportamiento de los animales en las cercanías. A muchos les parecería exagerado, pero esos detalles construirían décadas después lo que hoy se conoce como la cronología de avistamientos del Sasquatch. En estos cuadernos se repetía una escena inquietante: la aparición de huellas gigantes, humanas en forma pero imposibles en tamaño, rastros de una criatura que caminaba de forma bípeda, con una zancada demasiado amplia para un ser humano común, y con una distribución de peso que hacía ceder incluso la tierra más compacta. En algunos casos, los exploradores encontraban árboles rotos en línea recta, como si algo los hubiera tumbado al avanzar por el bosque. En otros, detectaban un olor fuerte, húmedo, difícil de describir, que surgía en el aire poco antes de desaparecer todo sonido. Las investigaciones no tardaron en llamar la atención de círculos académicos. Aunque la mayoría de las universidades ignoraba o se burlaba de estos estudios, algunos científicos curiosos comenzaron a observar con más cuidado. El más famoso entre ellos fue Grover Krantz, un antropólogo que arriesgó su carrera al declarar públicamente su creencia en la posible existencia de un homínido no identificado en los bosques de América del Norte. Krantz no hablaba desde la emoción, sino desde la anatomía. Analizó huellas con precisión milimétrica y detectó en ellas características imposibles de falsificar: arcos plantares en movimiento, desplazamiento de masa, flexión metatarsal. Cualquiera podía fabricar una huella falsa, decía él, pero no podía simular el andar de un ser vivo, con todo su peso, impulso y desgaste natural. En paralelo, surgieron otros nombres importantes. John Green, periodista metódico, comenzó a recopilar todos los informes existentes, creando una base de datos exhaustiva que conectaba relatos aislados en un patrón coherente. Peter Byrne, más aventurero, se lanzó a las expediciones, durmiendo en carpas bajo la nieve.
vigilando con binoculares en las noches más oscuras del año. René Dainden, por su parte, se transformó en el escéptico dentro de los creyentes. No aceptaba ningún dato sin pruebas físicas. Su exigencia era brutal y por eso su palabra tenía peso. Juntos, formarían más adelante el grupo conocido como los 4 jinetes del Bigfoot, pioneros de la criptidología moderna. Mientras tanto, los avistamientos continuaban, y no eran casos marginales. Personas comunes, funcionarios, granjeros, turistas, policías e incluso soldados declaraban haber visto a una criatura de más de 2 metros de altura, con cuerpo robusto, completamente cubierto de pelo oscuro, caminando erguida entre los árboles, siempre a la distancia, siempre con una mirada que parecía evaluar y luego desaparecer. La criatura nunca se dejaba capturar, no atacaba, pero tampoco huía como un animal. Solo observaba y luego se esfumaba, dejando a su paso una mezcla de miedo y fascinación que marcaba a los testigos de por vida. El fenómeno crecía, las investigaciones se multiplicaban, y entonces, en 1967, ocurrió el punto de inflexión, el video de Patterson Gimlin, grabado en Bluff Creek, California. 2 hombres que buscaban pruebas del Sasquatch regresaron con una cinta de 16 milímetros que mostraba a una figura caminando entre los árboles. La criatura se gira, mira a cámara con una expresión que no parece humana y continúa su andar sin apuro. Esa imagen se convirtió en un ícono y hasta hoy ningún experto ha logrado probar de forma definitiva que se trata de una falsificación. Ese video despertó una nueva fiebre. La búsqueda del Bigfoot se volvió más que un pasatiempo. Nacieron grupos de expedicionarios, se escribieron libros, se filmaron documentales y, más importante aún, se empezaron a estudiar con seriedad las huellas. Se realizaron moldes, se midieron proporciones, se compararon con especies conocidas. Algunas de esas huellas mostraban incluso líneas dérmicas similares a las huellas digitales humanas. Y lo más inquietante, muchas de ellas eran idénticas a otras encontradas décadas antes, en puntos geográficos distantes. El caso comenzó a adquirir una dimensión que ya no podía ser ignorada. Era posible que una criatura desconocida viviera entre nosotros, en los últimos rincones vírgenes del continente, evitando a los humanos con una inteligencia deliberada. Para algunos, la respuesta era clara. Sí. Para otros, era simplemente una historia bien contada. Pero entre una postura y otra, lo cierto es que las evidencias seguían apareciendo. Hoy, los archivos del Sasquatch contienen miles de documentos, testimonios, fotos, moldes, grabaciones de sonidos imposibles. Y sin embargo, el misterio sigue intacto. Tal vez porque nunca fue solo una cuestión de prueba, sino de percepción. Porque aquellos que han seguido las huellas hasta el final, los verdaderos buscadores, saben que lo que hay detrás de ellas no es solo una criatura, es una advertencia. El bosque guarda sus secretos, y lo hace con una paciencia milenaria. Durante siglos, la figura de Bigfoot se ha movido entre la frontera del mito y la realidad. Los relatos orales, los encuentros fugaces y las leyendas ancestrales construyeron una imagen poderosa del ser que habita en los rincones más remotos del bosque. Pero si existe un elemento físico, tangible, que ha permitido a los investigadores hablar de pruebas en lugar de simples creencias, son las huellas. Marcas profundas, enormes, anatómicamente complejas, encontradas en el barro, en la nieve o sobre la tierra húmeda de los ríos. Huellas que han desafiado el paso del tiempo, el escepticismo científico y los intentos de burla. Huellas que en su aparente simpleza contienen más preguntas que respuestas.
La historia moderna de estas huellas comienza en 1958, en Bluff Creek, California. Un trabajador de caminos llamado Jerry Crew encontró una serie de marcas colosales cerca del sitio donde se realizaban obras de mantenimiento. Pies de más de 40 centímetros de largo, con 5 dedos bien definidos, una curvatura natural del arco plantar y una profundidad que indicaba un peso fuera de toda escala humana. Crew, sin buscar fama ni fortuna, decidió hacer algo inusual: moldear las huellas con yeso. Las llevó a un periódico local y en pocas horas la palabra Bigfoot aparecía por primera vez en un titular. Había nacido un nuevo nombre para una criatura muy antigua. El hallazgo de Jerry Crew marcó un antes y un después. Lo que antes eran cuentos pasaron a ser pruebas materiales. Decenas de investigadores comenzaron a recorrer los bosques con moldes de yeso, reglas y cámaras fotográficas. Algunos de esos moldes aún se conservan en museos de criptología o colecciones privadas. Otros, tristemente, se perdieron con el tiempo. Pero lo que comparten todos ellos es una característica singular: detalles anatómicos imposibles de falsificar con medios rudimentarios. Uno de los primeros en darse cuenta de esto fue Grover Krantz, el ya mencionado antropólogo que dedicó buena parte de su carrera académica a analizar estas huellas. Para Krantz, la clave estaba en lo que la mayoría no veía: la biomecánica del movimiento. Al estudiar los moldes, notó que muchas huellas presentaban signos de flexión metatarsal, desplazamiento de peso y articulación del talón. Esto no era un simple molde de pie grande tallado en madera. Era el rastro de algo que caminaba con naturalidad, que se desplazaba sobre 2 piernas y que tenía una pisada viva. Lo que más lo intrigaba eran los llamados arcos dinámicos, una curvatura en la planta que solo aparece cuando un ser vivo se mueve con peso real sobre el suelo. No todos compartían su entusiasmo. El mundo académico, al menos el más tradicional, no estaba preparado para validar la existencia de una criatura sin un cuerpo, sin ADN, sin un cadáver sobre la mesa. Pero Krantz no estaba solo. Otros expertos forenses comenzaron a observar los moldes con seriedad. Uno de los casos más célebres fue el de las huellas con crestas dérmicas, descubiertas en los años 80. Estas huellas, al ser analizadas con tecnología forense utilizada en criminología, mostraron líneas similares a las de las huellas digitales humanas, patrones únicos, suaves, imposibles de replicar de forma artificial sin caer en errores obvios. La conclusión era simple y perturbadora. Si alguien estaba falsificando esas huellas, debía ser un genio de la anatomía, con acceso a tecnología avanzada, décadas antes de que existiera. Lo fascinante es que las huellas aparecían una y otra vez, a lo largo de los años, en distintos puntos del continente: Washington, Oregón, Idaho, Colorado, la Columbia Británica, todas zonas con una geografía similar: bosques densos, cuerpos de agua cercanos y baja presencia humana. En todos estos lugares, los investigadores hallaban huellas con proporciones similares, detalles coincidentes y una distribución de peso constante. Algunos incluso compararon las huellas de distintas épocas: 1958, 1972, 1987. Y descubrieron que varias de ellas no solo eran similares, sino que coincidían exactamente en medidas, presión y forma. ¿Era posible que fueran del mismo individuo? ¿O acaso estábamos ante una especie aún desconocida, con múltiples ejemplares? Las huellas no siempre aparecían solas. Muchas veces, tras un avistamiento, los testigos encontraban marcas recientes. Otras veces, los rastros se interrumpían de forma abrupta, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire.
Este detalle, aparentemente imposible, desconcertaba incluso a los más escépticos. Algunos pensaban en explicaciones lógicas: caminos rocosos, saltos, agua que borraba los rastros. Pero otros comenzaron a hablar de algo más inquietante: la idea de que Bigfoot sabe cómo no dejar rastro, como si fuera consciente del valor de sus huellas y, por tanto, supiera cuándo borrarlas. Uno de los patrones más notables observados por los investigadores era la ubicación geográfica de las huellas. En la mayoría de los casos, se encontraban en zonas de transición entre bosque y campo abierto, o cerca de ríos y arroyos. Esa preferencia por el agua llevó a algunos investigadores a plantear la teoría de que la criatura utilizaba cursos fluviales como rutas migratorias, lo que explicaría su movilidad y la dificultad para rastrearla. Además, la humedad del terreno en esas zonas era perfecta para registrar huellas profundas y claras, como si el bosque mismo conspirara para dejarnos pistas. En años recientes, la tecnología ha permitido un análisis más profundo de estas huellas. Se han escaneado en 3D, analizado con software de inteligencia artificial y comparado con bases de datos de pisadas humanas y animales. El resultado sigue siendo el mismo. Hay algo en esas huellas que no encaja con nada conocido. No son de oso, no son de hombre, no son de primate moderno. Y sin embargo, están ahí, grabadas en la tierra como un susurro físico de lo imposible. Hoy, los cazadores de Bigfoot siguen recolectando estas huellas. Algunos las encuentran por azar. Otros dedican semanas a recorrer zonas remotas, siguiendo mapas de avistamientos, consultando con comunidades locales y esperando que la suerte, o quizás el respeto por el bosque, les conceda una señal. Cuando la encuentran, no gritan ni corren. Saben que están ante algo excepcional. Saben que esa huella puede ser la pieza faltante de un rompecabezas que ha tardado siglos en armarse. Porque al final, cada huella es más que una marca en la tierra. Es una promesa. La promesa de que hay algo ahí fuera, aún no comprendido. Una criatura que camina en silencio, que observa desde las sombras y que de cuando en cuando deja una pista. Un pie descomunal que marca el barro, como si dijera: sigo aquí, aún no estoy listo para que me encuentren. Durante mucho tiempo, se creyó que la leyenda de Bigfoot era una curiosidad americana, confinada a los bosques del Pacífico noroeste. Sin embargo, al escarbar en las tradiciones de otras regiones, investigadores y antropólogos comenzaron a notar un patrón tan perturbador como fascinante. Descripciones prácticamente idénticas de una criatura bípeda, gigantesca, cubierta de pelo y esquiva al contacto humano. Aparecían en culturas que jamás se habían cruzado entre sí. La criatura que los nativos americanos llamaban Sasquatch, los himalayos la nombraban Yeti. En Siberia era el Almasti, en Australia el Yowie, en los Andes el Uku y en Vietnam el Nguoi Rung. Las diferencias lingüísticas eran evidentes, pero la figura descrita era inquietantemente constante. Esta convergencia cultural levantó una nueva hipótesis. ¿Y si no estábamos ante múltiples leyendas aisladas, sino ante un mismo fenómeno global, interpretado a través del lente de cada cultura? Carl Jung lo habría llamado un arquetipo colectivo, una imagen ancestral que habita en el inconsciente de la humanidad. Pero las huellas, los testimonios y las coincidencias anatómicas sugerían algo más. No solo una idea común, sino tal vez una realidad compartida. En las montañas del Himalaya, por ejemplo, los monjes tibetanos han registrado durante siglos la presencia del Yeti. Le temen y lo respetan por igual. Describen a la criatura como solitaria, fuerte, evasiva y profundamente sabia.
Las huellas que dejaron los monjes en sus crónicas eran tan parecidas a las de Bigfoot que, al ser publicadas en Occidente durante el siglo XIX, causaron una ola de fascinación. En 1951, el montañista Eric Shipton fotografió una de estas huellas durante una expedición al Everest. Tenía una longitud de 33 centímetros y una proporción humana imposible de explicar por osos o simios. A partir de ese momento, la figura del Yeti se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, al igual que su primo americano. Siberia ofrece otro caso contundente. En sus regiones más frías y despobladas, los lugareños hablan del almastí, un ser bípedo, peludo, de rostro simiesco y mirada inteligente. Le temen, pero no lo consideran un monstruo. Para ellos, es un ser que simplemente nunca dejó el bosque. Investigadores rusos, muchos de ellos con formación científica, han recogido testimonios, muestras de pelo e incluso grabaciones de sonido en la taiga profunda. Lo más impactante es que las pisadas y los avistamientos siguen ocurriendo. No en tiempos antiguos, sino hoy, ahora, una y otra vez. En Australia, las comunidades aborígenes mantienen viva la figura del yowie desde mucho antes de la colonización europea. Los relatos hablan de encuentros nocturnos, de chillidos agudos y de grandes huellas junto a los ríos. Los aborígenes consideran al yowie una presencia espiritual, un guardián del equilibrio entre los hombres y la tierra. Para ellos, verlo no es un peligro, sino una advertencia. Algo ha sido roto en el entorno. Algo debe corregirse. Y es aquí donde aparece un patrón inquietante. En cada una de estas culturas, la criatura es asociada a momentos de desequilibrio ambiental. El avistamiento no es gratuito. Sucede cuando los hombres han ido demasiado lejos, talando más de lo debido, rompiendo pactos antiguos con la tierra, ignorando advertencias invisibles. La criatura se muestra brevemente, como si la propia naturaleza enviara una señal. En América del Sur, los Andes conservan su propia leyenda, el Uku, también llamado el que observa desde las nieves. Se le describe como un ser solitario, peludo, de gran estatura, que merodea en zonas altas, especialmente en momentos de crisis. Las tribus quechuas y mapuches han hablado de él por generaciones, no como una amenaza, sino como un testigo antiguo del mundo. Un espíritu que camina entre los glaciares y que, según algunos, es capaz de aparecer en los sueños como guía o advertencia. En este punto, la figura del homínido salvaje se funde con la del guardián espiritual. Incluso en Europa, cuna del racionalismo moderno, las leyendas medievales mencionan al hombre salvaje, una figura peluda, asilvestrada, que aparece en escudos heráldicos, tapices y libros religiosos. Se le temía, pero también se le respetaba como símbolo de la naturaleza en estado puro, incontrolable, anterior a toda civilización. Se le representaba como una criatura que huye de los hombres, pero que siempre observa desde el límite del bosque. Las similitudes con Bigfoot son tan marcadas que algunos historiadores creen que las raíces del mito podrían ser más antiguas de lo que se pensaba. Y es en la comparación de estos relatos donde la hipótesis inicial se transforma en una nueva pregunta. ¿Y si no es un mito? ¿Y si estas criaturas realmente han existido o existen en paralelo al hombre moderno? Humanos peludos, bípedos, resistentes, que optaron por el silencio del bosque mientras nuestra especie abrazaba el fuego y la ciudad. La ciencia no tiene aún una respuesta definitiva, pero los datos están ahí, y los relatos también, y ninguno puede ser ignorado por completo. Las criaturas aparecen en zonas geográficas similares, bosques cerrados, regiones montañosas, espacios de difícil acceso humano.
siempre cerca del agua, siempre cerca del misterio. Y lo más intrigante, en ninguna de estas culturas se las retrata como simples bestias. Son seres liminales que cruzan la frontera entre lo físico y lo espiritual. Son advertencia, son espejo, son memoria viva de lo que fuimos o de lo que aún podríamos ser. Así, la historia de Bigfoot deja de ser un simple relato norteamericano y se transforma en una red global de enigmas, donde cada cultura aporta una pieza del rompecabezas, donde las huellas en la nieve tibetana, en el barro australiano o en la roca andina dibujan una misma silueta ancestral. Y si tantas civilizaciones, en distintos continentes y tiempos, han visto al mismo ser con nombres distintos, tal vez sea hora de escuchar con más atención, porque el misterio de Bigfoot no es una anomalía local, es un eco universal que se repite como un latido. Y ese latido, aún hoy, sigue resonando entre los árboles. Durante siglos, el ser humano ha mirado hacia el bosque en busca de respuestas. A veces ha encontrado alimento, otras refugio, pero también ha sentido miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que habita más allá del alcance de la vista y la lógica. La figura de Bigfoot, o como lo nombran otras culturas, no es solo un fenómeno criptozoológico, es un símbolo, un espejo primitivo y poderoso que nos confronta con aquello que hemos perdido. Cuando las primeras huellas fueron encontradas, el impulso fue clasificar, medir, entender. Queríamos saber si eran reales, si correspondían a un animal conocido, si se podían falsificar. Las huellas fueron moldeadas en yeso, analizadas por biólogos, comparadas con la anatomía humana y simiesca. Pero en paralelo, surgió una sensación más difícil de describir, la inquietud. Porque lo que realmente nos perturbaba no era su tamaño, ni su forma, sino lo que representaban. Una criatura que no debía estar ahí, pero que estaba. Y es aquí donde Bigfoot se separa de otras criaturas legendarias. No es un monstruo destructor. No aparece para atacar pueblos, ni para consumir bosques. Se manifiesta como una presencia esquiva, que observa, que deja señales y luego se desvanece. Y en ese comportamiento, en esa negativa constante a ser capturado, hay un mensaje más grande que cualquier huella. Bigfoot no quiere ser encontrado. Tal vez porque no puede, tal vez porque no debe. En muchas comunidades indígenas, esta criatura nunca fue vista como una amenaza. Se le teme, sí, pero desde el respeto. Se le considera un guardián, un ser liminal que habita entre dos mundos, el humano y el natural, lo visible y lo invisible. Y ese concepto es clave, porque en el fondo, Sasquatch no es solo un ser de carne y hueso, es una metáfora viva del equilibrio roto entre el hombre y la naturaleza. En un mundo dominado por el ruido, la velocidad y la sobreexposición, Bigfoot representa el silencio, la paciencia, el límite que no debemos cruzar sin permiso. Su sola existencia, real o no, nos recuerda que aún quedan secretos fuera del alcance de nuestros dispositivos, que el bosque no ha dicho su última palabra. Cada vez que alguien lo ve, lo escucha, o encuentra una huella fresca sobre el barro, algo más ocurre. Se reactiva la sensación de que no estamos solos, no en el sentido de extraterrestres o entidades místicas, sino en una comprensión más profunda, la de que no somos los únicos seres con conciencia en este planeta. Y eso incomoda, porque hemos construido un modelo de mundo donde el hombre es el centro, donde lo que no se puede explicar se desecha. Y sin embargo, Bigfoot persiste. Los investigadores modernos, desde biólogos hasta antropólogos, han comenzado a replantear su aproximación. Muchos ya no buscan una fotografía definitiva, sino una nueva forma de escuchar al bosque. Se sientan con ancianos de pueblos originarios,
estudian mapas de patrones migratorios, graban sonidos que no encajan con ninguna especie conocida. Y poco a poco han comprendido que tal vez la clave no sea demostrar, sino entender. Porque la figura de Sasquatch, vista desde esta perspectiva, ya no es solo un enigma zoológico, sino una crítica silenciosa a nuestra desconexión espiritual con el entorno. En su rechazo a ser fotografiado está el rechazo al consumo. En su caminar sin dejar rastro está la denuncia a nuestra huella excesiva sobre la tierra. En su mirada esquiva está el juicio que no se pronuncia, pero que se siente. Es por eso que hoy, más que nunca, el mito vive. Se ha convertido en una resistencia cultural, una forma de recordar que el mundo natural no nos pertenece, que hay fuerzas, visibles o no, que mantienen el equilibrio, y que ese equilibrio puede romperse si seguimos ignorando las señales. La tecnología, curiosamente, ha hecho que Bigfoot sea más visible, pero también más esquivo. Las cámaras de visión térmica, los drones, los micrófonos parabólicos han captado cosas que antes eran imposibles. Ruidos, sombras, siluetas. Pero incluso frente a esas pruebas, la criatura sigue siendo inalcanzable, como si supiera exactamente cuándo no ser vista. ¿Y si ese es el verdadero mensaje? ¿Y si Bigfoot no quiere ser encontrado? Porque su poder está justamente en eso, en no estar disponible, en no ser clasificable, en permanecer al margen de nuestra comprensión. Hay quienes lo han entendido. En vez de perseguirlo, han optado por honrarlo, con respeto, con silencio, con atención. Algunos dejan ofrendas en el bosque, no por superstición, sino como gesto simbólico, no para invocar a la criatura, sino para decir, sabemos que estás ahí y estamos escuchando. Porque al final del camino, la figura de Bigfoot es también una llamada interna. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué parte de nosotros fue silenciada cuando dejamos el bosque por la ciudad? ¿Qué conexión se perdió cuando cambiamos los rituales por las rutinas? ¿Qué escuchábamos antes, que ya no oímos? Bigfoot, Sasquatch, Yeti, Almasti, Yowie, Uku. Distintos nombres, mismo mensaje, una figura ancestral que sobrevive, no solo en los relatos, sino en la conciencia de quienes aún tienen el coraje de mirar al bosque y reconocer que no todo está dicho. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que más nos atrae. No el misterio del ser peludo que huye entre los árboles, sino la esperanza de que todavía hay algo allá afuera que escapa a nuestro control. Algo que nos recuerda que la naturaleza no ha sido completamente domesticada, que todavía hay lugar para lo sagrado, para lo indescifrable, para lo eterno. Así termina la historia, por ahora. No con una prueba definitiva, ni con una conclusión científica, sino con una certeza silenciosa. El bosque observa y a veces responde.